Hello and welcome to another episode of India. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, no olvides suscribirte. Además, considera hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la descripción. Pero como mínimo, puedes ver el programa, darle a me gusta, compartir y comentar. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, Dimitri Laskaris. Dimitri es abogado, periodista y activista político canadiense. Dimitri, bienvenido a mi Weaver, Kent, Illinois, Kirwall. Dimitri, welcome back to Indian Global Left. Un placer estar aquí. Gracias por invitarme. The media is filled with Los medios están llenos de noticias sobre el alto el fuego en Gaza. Aún no conocemos muchos detalles al respecto, pero tenía curiosidad. ¿Cuál es tu primera impresión de este nuevo alto el fuego? Es difícil evaluarlo porque hay muy poca información, aunque la dirección de Hamas ha confirmado en varias declaraciones en canales de Telegram de la resistencia que existe un acuerdo. Según lo que he podido averiguar, esto se llevará a cabo por fases, y la primera fase no hace mucho por resolver los problemas a largo plazo. Incluye un intercambio de prisioneros, y parece que han llegado a un acuerdo sobre qué palestinos serán liberados. Y por supuesto, están de acuerdo, al menos por lo que puedo ver desde el lado palestino, en liberar a los 20 prisioneros de guerra vivos que tienen bajo su custodia. También habrá una retirada de las fuerzas israelíes de parte, pero no de toda, la franja de Gaza. De nuevo, esto se basa en lo que puedo deducir. Está por verse en qué medidas se retirarán o estarán obligados a retirarse. Y se va a introducir ayuda humanitaria. Una cifra que he visto mencionada es de 400 camiones de ayuda al día, lo cual está muy por debajo del nivel que las organizaciones humanitarias internacionales consideran necesario. El mínimo sería de 600 camiones al día. Probablemente sea mucho más que eso en esta etapa, dada la situación de la población civil en Gaza. Así que no veo ninguna evidencia de que la resistencia haya aceptado desarmarse. De hecho, hasta el momento del anuncio, se mostraban firmes, utilizando el lenguaje más contundente e inequívoco, al afirmar que no se desarmarían hasta que Palestina tuviera un Estado. Y en ese caso, transferirían sus armas al Estado de Palestina, no a nadie más. No he visto ninguna indicación de que hayan cedido en la cuestión de quién va a gobernar Gaza. De nuevo, hasta el momento del acuerdo, insistían en que serían únicamente palestinos, aunque Hamas ha dicho que está dispuesto a ceder el control de Gaza a un grupo de tecnócratas palestinos independientes. Ese asunto parece haberse pospuesto. Y una cosa en la que sí han estado de acuerdo, al menos sobre el papel, es que el pueblo palestino puede permanecer en la franja de Gaza y que cualquiera que se marche voluntariamente puede regresar. Y por cierto, todas estas cosas que he mencionado del lado palestino, estos asuntos, no son concesiones que los palestinos estén exigiendo a los israelíes. Son cosas a las que los palestinos tienen derecho en virtud del derecho internacional. Tienen derecho a permanecer en Gaza. Tienen derecho a entrar y salir libremente. Tienen derecho a resistir con fuerza a su ocupante. Tienen derecho a tener un Estado conforme a su derecho a la autodeterminación. Así que los palestinos no están pidiendo nada a lo que no tengan derecho según el derecho internacional. Pero si lo conseguirán o no, es algo que aún está por verse. Muchos de los puntos conflictivos que has mencionado también han aparecido en el llamado Plan de Paz del presidente Trump, el Plan de Paz de 20 puntos. Y como has dicho, las negociaciones a largo plazo sobre la reconstrucción posterior al genocidio y la creación de un Estado palestino se han pospuesto, tanto en el plan como en los informes que hemos visto hasta ahora. Lo que parece estar sobre la mesa en este alto el fuego es el cese de las hostilidades a cambio de la liberación de rehenes. Hemos visto en el pasado
que Israel ha incumplido de inmediato sus promesas de continuar dichas negociaciones tras intercambios anteriores. Me pregunto, ¿qué opinas al respecto? ¿Tienes alguna preocupación o temor de que Israel haga algo similar esta vez también? Creo que hay una alta probabilidad de que Israel viole este acuerdo y que lo haga repetidamente. Por el momento, la cuestión es hasta qué punto llegará en su violación. Simplemente rompió el último acuerdo de alto el fuego. Cuando llegó al punto en que había obtenido tantos de los rehenes, como los llama, como pudo, y alcanzó la fase del acuerdo en la que se le exigía retirar sus fuerzas militares de Rafah, de la frontera entre Egipto y Gaza, simplemente se detuvo y decidió comenzar a matar de hambre a la población palestina en masa. Y Estados Unidos, por supuesto, no hizo nada. Continuó apoyando a Israel las formas imaginables, al igual que todos los principales gobiernos occidentales. Esta es una larga y sórdida historia de perfidia y traición por parte de Israel y Estados Unidos. En el Líbano, donde firmaron un acuerdo de alto el fuego el año pasado, los estadounidenses y los franceses debían ser garantes de ese acuerdo. Israel lo ha violado miles de veces, casi a diario, varias veces al día, bombardeando el Líbano y negándose a retirar sus fuerzas de algunos puntos del sur del país. Así que deberíamos esperar que esto vuelva a suceder. Sin embargo, creo que el panorama ha cambiado. No sé si ha cambiado lo suficiente como para que el gobierno estadounidense obligue a Israel a cumplir, pero ha cambiado. Y creo que se refleja en las encuestas. Encuesta tras encuesta muestra que el apoyo a Israel está cayendo en picado en Occidente. Tarde o temprano, habrá un alto precio político que pagar para cualquier político pro-israelí. Y esto va a suceder en Estados Unidos, al ritmo que van las cosas. Acaba de publicarse una encuesta que muestra que el 61% de los judíos estadounidenses cree que Israel está cometiendo crímenes de guerra, el 61%. El 40% cree que está cometiendo genocidio. Entre la cohorte más joven de la población judía estadounidense, esa cifra asciende al 50% que cree que Israel está cometiendo genocidio. Se ven los escándalos de Charlie Kirk, el escándalo de Epstein y personas como Tucker Carlson y Candace Owens, influencers del movimiento MAGA, que salen diciendo que Israel no es nuestro amigo. Sabes, la situación está clara, Mudiar Jyotishman, y en realidad la cuestión es si la presión actual es suficiente para que el gobierno de Estados Unidos obligue a Israel a cumplir el acuerdo. Creo que no lo es, pero espero estar equivocado. Pienso que la verdadera prueba será esta. Debemos observar con atención cómo reaccionan Smotrich y Ben-Gvir. Si Smotrich y Ben-Gvir hablan mucho, pero en realidad no intentan hacer caer al gobierno, creo que podemos deducir que han recibido guerras privadas de Netanyahu, de que no retirará las fuerzas israelíes de Gaza y que continuará masacrando a los palestinos. Con el objetivo de, ya sabes, al menos asegurar, a efectos del asentamiento israelí, la mitad norte de la franja de Gaza. Creo que como mínimo, eso es lo que exigen Smotrich y Ben-Gvir. Ahora bien, si salen a quejarse, pero dicen que no van a hacer caer al gobierno, eso es una mala señal. Pero si dicen que van a hacer caer al gobierno, en ese momento creo que Yair Lapid, el llamado izquierdista de este grupo de criminales de guerra en Israel, ha dicho que él, con su partido, trabajará para mantener al gobierno y garantizar que se implemente el acuerdo de paz. Así que, al parecer, Netanyahu tiene ahí una alternativa. Puede salvar su posición sin el apoyo de Smotrich y Ben-Gvir. Manténlos bajo observación, y creo que eso nos dirá todo lo que necesitamos saber. Básicamente, hay 4 puntos en los que parece haber cierto acuerdo: el intercambio de cautivos o rehenes, el cese de las hostilidades, permitir algún tipo de ayuda humanitaria, aunque pueda ser claramente insuficiente, como has dicho, y luego el despliegue o la evacuación de las tropas israelíes de Gaza.
Creo que ese es uno de los puntos conflictivos, aunque parece haber algún tipo de acuerdo al respecto, porque los informes que he leído hablan de una retirada gradual desde el extremo occidental de Gaza hacia el este. Incluso en la fase final, Israel deja muy claro que mantendrá una zona de seguridad, como la llama, dentro del territorio de Gaza, que también incluye el paso de Rafah en la frontera con Egipto. ¿Cuál es tu impresión? ¿Las fuerzas israelíes abandonarían realmente Gaza? Leave Gaza? Only if Trump forces them to. Solo si Trump los obliga. Bajo ninguna circunstancia Netanyahu hará esto. Y ni siquiera necesita presión de Smotrich y Ben-Gvir. Ya sabes, la gente habla de Smotrich y Ben-Gvir como si fueran extremistas. Netanyahu está firmemente en su campo, al igual que prácticamente todos en su gabinete. Todas estas personas son extremas, son fanáticos, racistas antipalestinos, que no observan ningún principio de decencia humana cuando se trata de los pueblos árabes de la región. Así que debemos suponer que eso es lo que ocurrirá, a menos que la mano de Netanyahu sea forzada por el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, no puedo enfatizar esto lo suficiente, Mudiar Jotishman, esto no es un genocidio israelí. This is not an Israeli genocide. Israel is the instrument through which Western governments Israel es el instrumento a través del cual los gobiernos occidentales han perpetrado un genocidio. Israel ha hecho exactamente lo que Occidente quiere que haga, y por Occidente me refiero a los gobiernos occidentales, principalmente al gobierno de Estados Unidos. Uno puede preguntarse, y si quieres entrar en ello, estaré encantado de tener esa conversación. ¿Por qué? ¿Por qué querrían los gobiernos occidentales esta depravación descarada por parte de su apoderado israelí? Pero te aseguro que en última instancia, esto está siendo impulsado por los gobiernos occidentales. La cuestión es si la presión sobre ellos se ha vuelto tan grande que obligarán a Israel a cumplir. De nuevo, no creo que hayamos llegado a ese punto todavía, pero creo que lo estaremos relativamente pronto, si no lo estamos ya. we will be relatively soon if we're not there at this time. On the point about pressures on the US government, given Sobre el tema de la presión sobre el gobierno de Estados Unidos, dado que Estados Unidos es la única parte que realmente puede presionar a Israel, no ha habido ningún acuerdo internacional para aumentar la presión sobre Israel por las violaciones del alto el fuego. Así que, dado que Estados Unidos sigue siendo el único actor capaz de ejercer ese tipo de presión, y teniendo en cuenta que algunos medios y analistas afirman que Donald Trump está más personalmente implicado en este plan, porque el alto el fuego anterior, que se produjo justo después de que Trump llegara al poder, implicó negociaciones en gran medida dentro de la administración Biden-Harris. ¿Cree que hay una mayor probabilidad de que el alto el fuego se mantenga esta vez en comparación con antes? Aunque probablemente haya muchas excusas para seguir ocupando Cisjordania y desplegando fuerzas en Gaza. ¿Está de acuerdo con eso? deployment of forces on Gaza. Do you agree with that? Well, I don't think the first ceasefire agreement provides any basis. Bueno, no creo que el primer acuerdo de alto el fuego dé ningún motivo para confiar en cómo se gestionará este, porque lo que hicieron la primera vez fue que, ya sabes, después de que Trump llegara al poder, consiguió la liberación de un grupo de israelíes bajo custodia palestina. Y luego apoyó con entusiasmo a los israelíes cuando no solo se negaron a retirarse de Gaza, sino que empezaron a matar de hambre a la población civil en masa. Así que no sé por qué alguien tendría confianza en eso. Lo que creo que ha cambiado, y lo que me da algo de esperanza de que esta vez sea diferente, son las encuestas, los sondeos de Opidente. Is the polls, the opinion polls in the West. And I think there's other pressure points that are Creo que hay otros puntos de presión en juego aquí, en particular el estado exhausto y desmoralizado del ejército israelí y sus existencias de armas agotadas. Decenas de miles de reservistas no se están presentando al servicio. Se enfrentan a una crisis de suicidios y trastorno de estrés postraumático. Varios soldados israelíes han criticado abiertamente al gobierno por no poner fin a esta guerra. Algo que también debemos tener en cuenta son las intenciones de Estados Unidos e Israel con respecto a Irán. Puede que estén preparando el terreno para reanudar su criminal guerra de agresión contra Irán. resumption of their criminal war of aggression on Iran.
There may be a feeling within the U.S. military Y puede que exista la sensación dentro del ejército estadounidense y en la Casa Blanca de que deben concentrar todos sus esfuerzos en eso. Así que al menos por el momento quieren detener las hostilidades en Gaza. Eso también puede ser un factor que esté influyendo aquí. Pero creo que el estado del ejército israelí, las encuestas de opinión y la situación de la economía israelí, que atraviesa una condición muy difícil, todos estos elementos juntos están ejerciendo mucha presión sobre el gobierno estadounidense y directamente sobre el gobierno israelí. Así que quizá esta vez haya, no diría un cumplimiento perfecto, pero sí un cumplimiento sustancial del acuerdo. Eso es lo que me da esperanza, no el primer acuerdo de alto el fuego. not the first ceasefire agreement. ¿Crees que el hecho de que Trump esté más directamente implicado en estas negociaciones marcaría alguna diferencia? Bueno, depende de si esto es un espectáculo o si realmente está ejerciendo presión sobre Israel. Y, sabes, no sé la respuesta a esa pregunta. Está claro que siente fascinación por el Premio Nobel de la Paz y quiere atribuirse el mérito de esto, ¿verdad? Así que el showman Donald Trump, estoy seguro, no puede resistirse a la idea de estar sobre el terreno y afirmar que él, y solo él, es responsable del estallido de la paz en los territorios palestinos ocupados. Así que puede que esto sea simplemente más exhibicionismo por parte de Donald Trump. La verdadera cuestión es que, quiero decir, podría ejercer presión sin estar allí. Solo tiene que levantar el teléfono y decirle a Netanyahu, cierras este acuerdo o cortamos el suministro de armas. Fin de la historia. Una simple llamada telefónica. ¿Ha tenido esa conversación con Netanyahu? Lo dudo, pero es posible. I doubt it, but it's possible. Pasemos al largo plazo, porque debería quedar muy claro para nuestros espectadores que este alto el fuego solo implica el intercambio de cautivos y la ayuda humanitaria a cambio de que las bombas y los ataques no caigan cada día y cada noche sobre Gaza. Pero aparte de eso, el llamado Plan de Paz de 20 puntos es muy categórico al afirmar que la cuestión del Estado palestino se pospondría indefinidamente. Eso aparece justo en el punto 28, el último punto, que dice que si se cumplen todas estas condiciones, entonces Estados Unidos hará esfuerzos para reunir a los grupos palestinos y a los israelíes con vistas a un Estado palestino a largo plazo. Antes de eso, son muy categóricos respecto a la desmilitarización total de Gaza. También son claros respecto al llamado Puerto de la Paz, que estaría supervisado por el presidente Trump y Tony Blair, y todo suena muy colonial. Quiero decir, es un recordatorio evidente de 100 años de historia en Palestina, desde el Tratado de Versalles, los años del mandato y luego las repetidas intervenciones de Estados Unidos. Así que, en cuanto a largo plazo, ¿qué crees que significa este alto el fuego? Porque sí, hay mucho optimismo, e incluso en algunos círculos sobre el terreno hay celebraciones, porque por primera vez en mucho tiempo los bombardeos se han reducido. Las bombas no caen con la misma intensidad que antes, pero a largo plazo, a mí todavía me parece todo muy sombrío. I see absolutely no evidence that No veo absolutamente ninguna evidencia de que ni Trump ni Netanyahu tengan la más mínima tolerancia hacia la idea de un Estado palestino. No hay pruebas creíbles de ello. Ese pequeño punto al final del plan de paz de 20 puntos no era más que palabrería. Seamos sinceros, no había ningún compromiso concreto. Estaba lleno de tantos agujeros que parecía un queso suizo. Y dado el largo y sórdido historial de Netanyahu y del régimen israelí, con el pleno respaldo de Occidente, de socavar cada intento de crear un Estado palestino, y las repetidas declaraciones de Netanyahu de que se opone rotundamente a uno. De hecho, dijo a la prensa en hebreo, pocas horas después de la rueda de prensa de Trump y Netanyahu del 30 de septiembre, sin rodeos, no, por encima de mi cadáver, no habrá un Estado palestino. no, over my dead body, I mean, there will be no Palestinian state. We will not agree to that. I'm adamantly opposed. So where's the evidence? No estaremos de acuerdo con eso. Me opongo rotundamente. Entonces, ¿dónde están las pruebas de que realmente vayan a tolerar la creación de un Estado palestino?
no veo ninguna. Pero de nuevo, creo, Mudiar Jotishman, que el Estado palestino está en camino debido a la presión que se está acumulando. Con el tiempo, la presión será tan grande que tendrán que ceder en ese punto fundamentalmente importante. Y puede que no sea algo que Netanyahu sea capaz de detener finalmente, porque como he estado documentando en mi programa Razón para Resistir, ha habido una enorme salida de israelíes hacia zonas del Mediterráneo Oriental y regiones más lejanas. Y creo que eso se refleja en algunas estadísticas demográficas publicadas recientemente por el gobierno israelí, que mostraron un rápido descenso en los flujos netos de entrada de personas a Israel. Y la tendencia a largo plazo, si Israel continúa por este camino belicista, creando hostilidades violentas con los estados vecinos, especialmente Irán, si esa tendencia continúa y la economía sigue sufriendo golpes en Israel, creo que veremos una lenta derrota demográfica del país, que bien podría acelerarse. Y en ese momento, puede que sea simplemente un fait accompli que un único Estado de Palestina surja de las cenizas, en el que todas las personas, ya sean judías, palestinas o de otro origen, tengan los mismos derechos. Ahí es donde espero que esto se dirija y creo que, en última instancia, algo de ese tipo ocurrirá. Pero la pregunta es, ¿a cuántas personas se le permitirá a Israel masacrar mientras tanto? Esa es la pregunta aterradora. Absolutamente. Creo que la gran cuestión tiene que ver con el corto y el medio plazo. Quiero decir, no hay duda, ni en tu mente ni en la mía, de que la libertad palestina llegará, de que el colonialismo terminará en todo el mundo, no solo en Palestina. Pero la mayoría de estas ansiedades, preocupaciones y debates giran realmente en torno al corto y medio plazo. ¿Cuánto sacrificio hará falta para que eso ocurra? Antes mencionaste la prueba de fuego de Smotrich y Ben-Gvir sobre si el ejército se retiraría completamente de Gaza. Quiero preguntarte también por la Cisjordania ocupada, porque algunos analistas dicen que esto podría parecerse a una especie de proceso de Oslo, en el que se abriría una supuesta era de negociación, mientras que sobre el terreno se produciría cada vez más anexión en la Cisjordania ocupada, y aparecerían más violencia y asentamientos de colonos. Hemos tenido indicios claros de esto a lo largo del genocidio en Gaza. La violencia de los colonos y la violencia militar han aumentado en la Cisjordania ocupada. Han estado construyendo y legalizando colonias, ampliando las colonias de anexión en zonas de Cisjordania, en lo que ellos llaman las áreas las áreas de la ONU, lugares como Maale Adumim, Jericó y otros. ¿Qué te dice todo esto sobre una posible fase en la que los palestinos se verían obligados a entrar en negociaciones sin contar con formas reales de resistencia sobre el terreno? Y cuando hablo de resistencia real, no me refiero a las batallas narrativas, que por supuesto los palestinos están ganando, sino a la resistencia efectiva sobre el terreno. Pues curiosamente, la Comisión de Resistencia al Muro y los asentamientos en la Palestina ocupada informó hace 1 o 2 días que desde el 7 de octubre de 2023, las fuerzas de ocupación y los colonos han llevado a cabo más de 38,000 ataques en Cisjordania. Repito, 38,000 ataques. El ejército israelí ha confiscado 55,000 dúnams de tierra, ha instalado 916 puestos de control militares y los colonos han establecido 117 nuevos asentamientos coloniales durante este periodo. Estuve en la Cisjordania ocupada en abril del año pasado. Fui 2 veces al campo de refugiados de Jenin, al campo de refugiados de Tulkarem y visité Nablus y Jericó. Lo que vi, y lo digo como abogado que ha ejercido durante más de 30 años, fue una conducta que cumple con la definición de genocidio. Sin embargo, está ocurriendo con un nivel de intensidad menor que en Gaza. Y uno de los rasgos distintivos de lo razonables en realidad de lo flexibles que han sido los grupos de resistencia en Gaza es que nunca he visto ninguna indicación de que como condición para hacer algún tipo de acuerdo con Israel
exigieran el desmantelamiento de los asentamientos. Ni siquiera exigieron que se detuviera la expansión de los asentamientos. En realidad, no hicieron ninguna demanda con respecto a Cisjordania, la Cisjordania ocupada. Así que esa fue una de las muchas razones por las que su posición negociadora siempre ha sido muy razonable. Pero que no haya duda, lo que está ocurriendo allí es un genocidio de baja intensidad. En este acuerdo de paz no vi nada en el plan de 20 puntos que abordara explícitamente lo que está ocurriendo en Cisjordania. Aún no he visto ningún indicio de que el acuerdo que se está negociando vaya a abordar lo que está ocurriendo en Cisjordania. Y a menos que, y hasta que haya una verdadera rendición de cuentas para Israel, y la rendición de cuentas puede adoptar muchas formas, pero tiene que haber una rendición de cuentas real, se puede asumir que ocurra lo que ocurra en Gaza, estas atrocidades continuarán en Cisjordania. Y como ha señalado Mudiar Yotishman, los palestinos allí están mucho menos capacitados para defenderse que en Gaza. De hecho, eso ha sido una lección contundente, creo, para el pueblo palestino. El 80% de ellos, según una encuesta realizada en mayo, y me refiero aquí a los palestinos que viven en los territorios ocupados, se oponen al desarme, porque ven lo que está ocurriendo en Cisjordania, que no está bajo el control de Hamas, donde hay mucha menos resistencia armada, insignificante obstrucción que sucede en Gaza. Y sin embargo, ya sabes, acabo de darte las estadísticas sobre lo que Israel ha hecho en Cisjordania. La gente debería entender con total claridad que la inferencia más lógica, la expectativa más razonable, es que si a Israel se le permite salirse con la suya con lo que ha hecho en Gaza y lo que ha hecho hasta ahora en Cisjordania, entonces avanzará hacia Jerusalén Este. En última instancia apuntará a los ciudadanos palestinos del propio Israel y podría expulsarlos del país con mucha más facilidad de la que puede expulsar a la gente de Gaza. Para expulsar a la población de Gaza de la franja por tierra, necesitarían la cooperación de Egipto, y Egipto se ha negado rotundamente. Supongo que eso es una cosa buena, al menos que Al-Sisi ha hecho durante este espectáculo de horror. Pero si decidieran que quieren forzar a los ciudadanos palestinos de Israel a trasladarse al Líbano, al sur del Líbano, o a la parte meridional de Siria, ¿quién los va a detener? Nadie allí tiene un ejército como el de Egipto, que pueda impedir que esto ocurra en el Sinaí. Hacia eso se dirige la situación. Y por tanto, sea cual sea lo que diga el acuerdo sobre Gaza, nosotros, en la comunidad de solidaridad con Palestina, quienes quiera que seamos en todo el mundo, debemos mantener un enfoque absoluto en lo que está ocurriendo en toda la Palestina ocupada y continuar con nuestro activismo, nuestra militancia, nuestra intensificación de la presión, sin importar lo que digan los términos de este acuerdo. Porque mientras no haya una verdadera rendición de cuentas para Israel, para sus dirigentes, su economía y las personas que apoyan esta monstruosidad, esto continuará y se acelerará. Mencionaste este punto importante sobre que los palestinos en la Cisjordania ocupada tienen menos recursos para la resistencia que en Gaza, principalmente debido a la presencia en Gaza de una coalición de resistencia más fuerte que incluye a Hamas, la Yihad Islámica y otros. En el otro lado está la autoridad palestina. Ahora bien, me gusta ser más prudente que muchos en la izquierda a la hora de criticar a la AP, aunque conozco su papel y su complicidad en todo el proceso. Pero dado que no estoy sobre el terreno, suelo ser muy cuidadoso al criticar a cualquier grupo palestino. Dicho esto, la autoridad palestina ha sido muy cómplice en el desmantelamiento de todo tipo de resistencia efectiva sobre el terreno. Y este plan de Trump pretende extender eso a Gaza. Me pregunto, ¿cuál es tu percepción sobre el vínculo entre Gaza y la Cisjordania ocupada en lo que respecta a los grupos de resistencia? ¿Cuál sería el impacto de desmilitarizar completamente Gaza sobre la propia Cisjordania ocupada? Bueno,
creo que en todo caso, eso va a agravar las condiciones en Cisjordania, porque el ejército israelí en ese momento podría reasignar recursos fuera de la Franja de Gaza y hacia Cisjordania si no hay resistencia armada efectiva en Gaza. Y en realidad, cuando se observa lo que ha ocurrido en los últimos 2 años y en las décadas anteriores, la expectativa racional de cualquiera que analice la situación debería ser que si los palestinos se desarman, Israel intensificará la violencia porque hay menos riesgo para las fuerzas terrestres israelíes al perpetrar esas atrocidades. No hay absolutamente ninguna razón racional para esperar que Israel se vuelva más moderado si los palestinos se vuelven más vulnerables. Precisamente lo contrario es lo que deberíamos esperar. Así que creo que cualquier desarme, ya sea en la Franja de Gaza o en Cisjordania, simplemente va a animar a Israel a intensificar la violencia contra los palestinos. Y cuando se trata de la autoridad palestina, mira, comparto tu, digamos, ambivalencia al respecto. Porque mira, he tratado con personas de la autoridad palestina, personas en Canadá en particular, de la delegación palestina. Y, sabes, hay mucha gente buena trabajando dentro de la autoridad palestina. Pero el liderazgo de la autoridad palestina es colaboracionista, es corrupto, es brutal, es un peón de la ocupación. Y la mayoría de los palestinos lo entienden. Y de nuevo, quiero volver a la encuesta que se realizó en mayo en los territorios palestinos ocupados. Y esa encuesta preguntó a los palestinos si hubiera unas elecciones en las que Mahmoud Abbas se presentara contra el líder de Hamas y Marwan Barghouti, que actualmente languidece en una mazmorra israelí cumpliendo cadena perpetua. Lleva allí, creo, más de 20 años. ¿Cómo votarían? Barghouti obtendría alrededor del 50%. Estoy buscando las cifras exactas, pero eran aproximadamente un 50% para Barghouti, alrededor de un 35% para el candidato de Hamas y un 11% para Mahmoud Abbas. 11%. Este hombre es tremendamente impopular en su propia tierra y todos podemos ver por qué. Eso no significa que todo el mundo en la autoridad palestina sea malo o colaboracionista. No creo que sea así. Pero Abbas debe ser apartado de la escena. Es un obstáculo para la justicia y la liberación del pueblo palestino, y tenemos que ser honestos al respecto. No debe tener reparos en decirlo. También quería mencionar que en estas negociaciones de alto el fuego se está hablando de la liberación de unos 200 palestinos que se enfrentan a cadena perpetua. Esto se suma a las 1.700 personas de las que hemos oído hablar que han sido arrestadas desde el 7 de octubre. Y no sabemos si el señor Barghouti estaría entre esos 200. Eso está por verse. Dimitri, ¿podrías contarnos cuáles son las implicaciones del alto el fuego para la región más amplia de Asia Occidental? Hemos visto el impacto del genocidio no solo en el sur del Líbano, sino también en las divisiones internas dentro del propio Líbano. Hemos visto enormes implicaciones para la relación más amplia entre el mundo árabe e Irán, y para Irán mismo, en los ámbitos militar, estratégico y diplomático. Military, strategic, diplomatic. We have seen its implication on Yemen. Hemos visto su impacto en Yemen. ¿Cuáles crees que son las implicaciones del alto el fuego para la región en general? ¿Saldrán fortalecidos el gobierno de Ansar Allah entre los hutíes, el gobierno de Irán e incluso Hezbollah, dado que la resistencia logró resistir y alcanzar un alto el fuego? ¿O tendrán que mantenerse en guardia, ya que Israel podría atacarlos en cualquier momento, incluso si el alto el fuego se mantiene en Gaza? ¿Y cuáles serían las implicaciones para los llamados Acuerdos de Abraham? ¿Confiará el mundo árabe en Israel, bajo la tutela de Estados Unidos, lo suficiente como para firmar otro acuerdo como el que la administración Trump había estado impulsando desde su primer mandato? Bueno, creo que podemos esperar que el primer impacto en la región en general sea que Ansar Allah pondrá fin a sus ataques contra la navegación en el Mar Rojo, o al menos lo suspenderá. Y sospecho que cuando lo haga, y cuando digo que lo suspenderá,
Me refiero a que estará convencido de que existe un acuerdo en vigor que cuenta con el apoyo de la resistencia palestina y con el que Israel está cumpliendo de manera sustancial. No un cumplimiento perfecto, pero sí sustancial. No muy bueno probable que han saralard permitidas de drones, satélite de vetfirmser, es en que fin sus taxis contra un mirfo. Occupy Palestine and that it will end its attacks on Red Sea shipping. And if it does that, I think that it's very unlikely. Y si eso ocurre, creo que es muy poco probable que los estadounidenses o los israelíes continúen las hostilidades contra Yemen por el momento. Creo que con el tiempo querrán deshacerse de Ansar Allah, pero ahora mismo están más preocupados por lo que sucede más cerca de Israel y se centran principalmente en Irán. Así que ese es, creo, el impacto inmediato de esto en la región en general. Lo que ocurra después, Mudiar Jotishman, depende realmente de lo que Israel y Estados Unidos planeen hacer con Irán en particular, en el sur del Líbano. ¿Suspenderán sus ataques en el sur del Líbano? Lo dudo mucho. Creo que vamos a seguir viendo los bombardeos, al menos de forma esporádica, si no diaria, de objetivos en el Líbano, incluido el asesinato de civiles, que ha estado ocurriendo casi a diario. Y hay muchos indicios de que Estados Unidos e Israel se están preparando para una guerra con Irán. Por lo que sé, han trasladado a la región varios aviones cuya función es el repostaje en vuelo. Los estadounidenses lo han hecho. También tengo entendido que hay un grupo de combate de portaaviones, el USS Gerald Ford, que se dirige hacia el Mediterráneo Oriental y que ya ha pasado o está a punto de pasar por el Estrecho de Gibraltar. He visto informes de que los estadounidenses han retirado algunas tropas de bases militares iraquíes, donde cabría esperar que fueran atacadas. Y ya sabes, cuando Netanyahu, el criminal de guerra, pronunció recientemente su discurso en la ONU, el que provocó una desbandada masiva en la Asamblea General, la primera mitad de su discurso estuvo dedicada por completo a Irán. Y el propio Trump ha estado haciendo declaraciones. Creo que en Quantico hizo comentarios que sugerían que se estaban preparando para otro ataque contra Irán, cuando reunió a todos esos generales estadounidenses en un mismo lugar. Así que esto puede ser un preludio. La suspensión de las hostilidades en Gaza puede ser un preludio de una guerra total contra Irán. Así que realmente va a depender de lo que hagan los israelíes y los estadounidenses en relación con la región en general. En lo que respecta a los acuerdos de Abraham y la normalización, no creo que simplemente firmar este acuerdo, especialmente solo su primera fase, vaya a cambiar de manera significativa la actitud de las autocracias del Golfo hacia la normalización. Si se logra una paz real y duradera, incluso si no resulta necesariamente en un Estado palestino, esperaría que al menos algunas de esas autocracias del Golfo procedan con la normalización. Pero creo que es demasiado pronto para que eso ocurra. En última instancia, dependerá de cuáles sean las intenciones de Estados Unidos e Israel con respecto al Líbano e Irán, y en cierta medida también a Siria. ¿Y cuál sería el objetivo final de Netanyahu, dadas tantas informaciones anteriores? Estamos hablando de que Netanyahu intenta prolongar este genocidio y la guerra en general con el fin de preservar su propia carrera política. Si el alto el fuego se mantiene, ¿cuál es tu intuición sobre la posibilidad de que Netanyahu sobreviva en el gobierno? Bueno, si el resultado es un verdadero cese de las hostilidades en la Franja de Gaza y Hamás sigue armado y presente allí, creo que se acabó todo para Netanyahu. Incluso si obtiene apoyo a corto plazo de alguien como el Partido Laborista o Yair Lapid, porque la gente en Israel va a empezar a hacerse muchas preguntas difíciles. ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué aceptamos este golpe a nuestra reputación internacional? ¿Por qué sacrificamos las vidas de nuestros soldados? ¿Por qué gastamos tanto dinero? Nos dijiste que el objetivo principal era destruir a Hamás, y fracasaste.
Podríamos haber recuperado a nuestros ciudadanos bajo custodia palestina mucho antes y haberles ahorrado mucho sufrimiento. Y todavía no se ha rendido cuentas de lo que realmente ocurrió el 7 de octubre. Sabes, hay muchas razones para creer que la inteligencia y el ejército israelíes o bien sabían o deberían haber sabido que esos ataques se avecinaban. Así que habrá una rendición de cuentas completa una vez que cese la violencia y Netanyahu haya terminado. Pero precisamente por eso creo que existe un peligro real de que vaya a ampliar la guerra, ocurra lo que ocurra en Gaza, porque eso probablemente le permitiría mantenerse en el poder durante algún tiempo más, al menos mientras dure esa guerra. Y también creo, sabes, Mudiar Jotishman, que mucha gente habla de cómo Netanyahu ha estado motivado por el deseo de mantenerse fuera de prisión, de seguir ampliando estas guerras, y creo que ciertamente hay algo de verdad en eso. Pero pienso que este hombre en realidad está, y lo dijo en una entrevista reciente con un periodista israelí, comprometido con el proyecto del Gran Israel. Está comprometido con cada fibra de su ser con el proyecto del Gran Israel. Así que, incluso si ese hombre no se enfrentara a cargos de corrupción, incluso si pudiera contar con seguir siendo libre en Israel después de que se detenga todo el derramamiento de sangre, sigo pensando que seguiría emprendiendo guerras contra Hezbollah y contra Ansar Allah, y seguiría intentando instalar un títere en Siria, como ya ha hecho, y en última instancia, tratar de provocar un cambio de régimen en Irán. Está fanáticamente comprometido con ese objetivo, como creo que lo están prácticamente todos los miembros de su gabinete. Así que esta es la gran pregunta. ¿A dónde vamos desde aquí? Pase lo que pase en Gaza, ¿va el gobierno estadounidense a contenerlos o va a permitir que Israel siga persiguiendo el proyecto del Gran Israel? Y el proyecto del Gran Israel lleva en marcha desde hace mucho tiempo. El propio Ben Gurión expuso, de forma bastante extensa, sus sueños de un Gran Israel que abarcaría partes de Siria, Líbano, Jordania, toda Palestina e incluso partes de Egipto. Así que ha sido un proyecto muy sólido y de larga duración. Mi pregunta final, Dimitri, es desde la perspectiva del movimiento de solidaridad con Palestina en todo el mundo. Hemos visto una expansión tremenda de ese movimiento desde los campus universitarios de Estados Unidos, que ahora parecen estar en una fase de baja intensidad, pero que en su momento dieron mucho impulso en todo el mundo, desde Ciudad de México hasta Roma, e incluso grandes protestas en partes de Nueva Delhi. ¿Cuál es el futuro del movimiento de solidaridad que recientemente se ha expandido? Y con eso incluyo a todos los ciudadanos que no forman parte necesariamente de grupos de solidaridad organizados, pero que se han identificado con la causa palestina en un sentido más amplio. Es muy difícil para estas personas mantenerse comprometidas, porque nuestras vidas han sido destruidas y brutalizadas de tantas maneras que la gente se deja llevar por sus propias luchas. Entonces, si el alto el fuego se mantiene, ¿cuál es el significado de eso para las personas de todo el mundo que alguna vez se identificaron en contra del genocidio? Quizás podamos terminar ahí. Bueno, déjame decir ante todo, Jyotish, ¿sabes? Yo nací en los años 60, en una época en la que estallaban protestas en Estados Unidos por la guerra de Vietnam. Y aunque era demasiado joven para participar, de alguna manera, ya sabes, observaba desde la distancia en la televisión con mis padres sentados a mi lado. Incluso aquellas protestas contra la guerra de Vietnam, creo que no se comparan con lo que hemos presenciado a nivel mundial en los últimos 2 años. Y es algo asombroso de contemplar en mi vida. No creo que haya una sola causa que va a provocar una protesta amplia y persistente en tantas por el mundo como este genocidio. Y podemos inspirarnos en lo que hemos logrado hasta ahora. Y quiero dar un reconocimiento a cada ser humano que de una forma u otra
ha contribuido al movimiento de solidaridad con Palestina durante los últimos 2 años. Cada uno de vosotros merece reconocimiento por la presión que los gobiernos israelí y estadounidense están sintiendo claramente y que también están experimentando otros gobiernos occidentales. Estamos viendo cambios reales en lugares como España, que acaba de consagrar por ley un verdadero embargo de armas a Israel. Hemos visto grandes huelgas en Italia, huelgas generales y la flotilla global Samud. Así que hemos inspirarnos en esto. Pero temo que la gente está cansada. Están traumatizados por lo que ha ocurrido. Y si la violencia se detiene en Gaza, podríamos caer en la complacencia. No podemos permitir que eso suceda. La situación de la población civil en Gaza, centrándonos únicamente en los palestinos que viven allí y dejando de lado por el momento Cisjordania y otros palestinos que viven bajo control israelí, es tan devastadora que el genocidio, la lenta muerte y exterminio del pueblo palestino podría continuar, aunque a un ritmo más lento si Israel deja de bombardearlos. Podría simplemente con el tiempo permitir que mueran de hambre, abandono, trauma, falta de atención médica y enfermedades prevenibles. Creo que esto es algo que los israelíes implementarían fácilmente como plan B si los estadounidenses les impidieran continuar con el bombardeo de Gaza y los obligaran a permitir la entrada de ayuda humanitaria. Así que no podemos bajar la guardia. Bajo ninguna circunstancia, el movimiento de solidaridad con Palestina debe no solo mantener el nivel actual de presión, sino aumentarlo, sea cual sea el acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás, y sea cual sea la actitud de Israel respecto al cumplimiento de dicho acuerdo. Ese es mi llamamiento a todos nuestros camaradas de solidaridad con Palestina. Lämligt är kildeming. Indistros por tu tiempo with kin perspicaces. Gracias, siempre es un placer hablar contigo, Mudiar Jyotishman. Cuídate. Hi, my name is Ayushman. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado generar contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Y si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar me gusta y compartir nuestros vídeos con tus camaradas. Por último, no olvides pulsar el botón de suscribirte. Forget to hit the subscribe button.